Cuando pensamos en el judaísmo, la imagen que nos viene a la cabeza es la de la primera religión monoteísta de la historia. Un Dios único, eterno de varios nombres, Yahvé, Adonai, Jehová, Elohim, el Elión, etc. ¿Y si te dijera que esta historia es mucho más compleja? Que en sus orígenes no hubo un único Dios, sino varios. Que las raíces del judaísmo no nacen de un único pueblo, sino de un cruce de culturas, cananea, egipcia, mesopotámica y persa. Que incluso su monoteísmo pudo haber sido inspirado por un faraón hereje. Hoy vamos a viajar miles de años atrás. Desde las arenas de Egipto hasta las murallas de Jerusalén, desde los templos de Babilonia hasta los palacios persas. Vamos a seguir el rastro de un pueblo y de una fe que no nacieron de la nada, sino de siglos de mestizaje político y religioso. Veamos el origen de Yahvé. Comenzamos. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ningún nuevo episodio. El judaísmo se ha instalado en el pensamiento colectivo como una religión primaria, origen de tantas otras que practicamos hoy en día. Su génesis, el diluvio o Moisés partiendo las aguas son parte de nuestra cultura popular, pero es hora de que desengranemos cada uno de estos relatos y su respectivo origen. Mucho antes de que la Biblia fuera escrita, ya en Babilonia existían historias sobre el origen del mundo. En el Enuma Elish, poema babilónico de la creación, el universo surge de las aguas primordiales, Apsu y Tiamat, los dioses de agua dulce y agua salada. Tras una guerra divina, el joven dios Marduk mata a Tiamat y con su cuerpo forma el cielo y la tierra y luego establece el orden, separa las aguas, fija los astros en el cielo, organiza el tiempo en estaciones y crea al ser humano para trabajar y mantener los templos. Este relato no menciona 7 días literalmente, pero sí describe un proceso de creación por etapas, que los estudiosos creen que inspiró la estructura de Génesis, 6 días de obra y 1 de descanso. Y es que el número 7 ya era sagrado en Mesopotamia, 7 dioses principales, 7 puertas del inframundo, 7 fases lunares, un símbolo de plenitud y orden cósmico. El modelo secuencial y el simbolismo del 7 provienen claramente de la tradición mesopotámica. Ahora, veamos el tema del Edén. En la Biblia, Adán es moldeado del polvo por Dios y colocado en un jardín perfecto. Pero en Sumeria ya existía la figura de Enkidu, del poema de Gilgamesh, un hombre creado de arcilla por la diosa Aruru, que vive en estado salvaje hasta que es seducido por una mujer, pierde su inocencia y es expulsado de su vida libre. ¿Te suena? En otros mitos mesopotámicos, como el de Adapa, encontramos a un hombre creado por el dios Ea, sabio y obediente, que pierde la oportunidad de la inmortalidad por seguir instrucciones divinas. El paralelismo con Adán, que pierde el acceso al árbol de la vida por desobedecer, es evidente. Incluso Eva tiene un antecedente, la diosa Ninursak, en el mito sumerio de Enki y Ninursak. Crea a una mujer llamada Ninti, señora de la costilla y también señora de la vida, para curar una costilla enferma del dios Enki. Estos relatos, transmitidos por siglos, viajaron desde las tablillas cuneiformes hasta las escrituras hebreas durante el exilio en Babilonia. Los hebreos adaptaron el simbolismo, donde un dios único reemplaza al panteón. El caos acuático se ordena en 7 días. Y el jardín perdido se convierte en un recordatorio moral de la obediencia y la fe. Todo el mundo ha escuchado la historia del diluvio universal, lluvias interminables, un arca gigante, un héroe que salva a los animales. Pero lo que pocos saben es que esta historia es mucho más antigua que Noé y el Génesis. Tenemos que viajar casi 2000 años antes de que se escribieran los textos bíblicos, de nuevo en Mesopotamia, en la tierra de Sumeria y Akkad. Allí encontramos las primeras versiones del diluvio en tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme. La más antigua está en la epopeya de Ciusudra, un texto sumerio de alrededor del 2100 a.C. En ella, los dioses deciden enviar un gran diluvio para destruir a la humanidad con razón del ruido y el desorden que causaban los hombres y molestaban a los dioses. Uno de ellos, Enki, advierte en secreto a Ciusudra y le da instrucciones para construir un barco enorme, sellado con betún, para salvar a su familia y a los animales. Siglos después, los acadios y babilonios adaptaron esta historia en la epopeya de Gilgamesh.
Aquí el protagonista del diluvio se llama Utnapishtim, y los detalles empiezan a sonar muy familiares: construcción de un arca rectangular, carga de animales y provisiones, un temporal de 6 días y 7 noches que cubre toda la tierra, el envío de un cuervo y una paloma para buscar tierra firme. Si todo esto te suena a Noé, no es coincidencia, ya que los hebreos conocieron estas leyendas durante su exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. y las incorporaron al Génesis, adaptándolas a su teología monoteísta: un solo Dios, un pacto con la humanidad, y una señal eterna, el arco iris. Esto demuestra que las historias viajan, se transforman y se reinterpretan, pero rara vez nacen de la nada. Imagina una ciudad de ladrillos cocidos al sol, con torres escalonadas que parecen tocar el cielo, los zigurats. Es Ur de Caldea, hace unos 4000 años, una de las joyas de la civilización sumeria. Aquí, según la Biblia, vivía Abraham, pero su mundo no era monoteísta, ya que Ur, en torno al 2000 a.C., era un centro de culto al dios lunar Nanna/Sin, con un panteón completo, Anu, Enlil, y Nanna, Utu/Chamas, y no solo era un centro religioso, también un lugar de leyes avanzadas. El Código de Hammurabi de 1750 a.C. ya regulaba pactos, herencias y castigos. Esa idea del pacto con una autoridad suprema aparecerá más tarde en la Biblia como la alianza entre Dios y su pueblo. Abraham, según el Génesis, pasa por Harán antes de entrar en Canaán, también un centro lunar importante, con templos dedicados a Sin, por lo que es extremadamente improbable que alguien criado en ese ambiente no tuviese contacto con el politeísmo, ni que viviera al margen de las costumbres religiosas de su ciudad. En el mejor de los casos, lo más probable es que Abraham fuera enoteísta, adoraba a su dios principal, el, de influencia cananea, sin negar la existencia de otros dioses para otros pueblos, lo que encaja con el Deuteronomio 32, 8-9 en su versión más antigua, donde el Altísimo asigna a cada pueblo su dios, y Yahvé recibe a Israel. Como es de esperar, de la propia Ur traería consigo los relatos que hemos comentado previamente de Noé, el Edén, un hombre hecho de arcilla y la mujer de la costilla. Cuando Abraham recibe el llamado de un Dios único para dejar su tierra y partir a Canaán, no abandona por completo sus raíces, las transforma y lleva consigo ideas mesopotámicas sobre pactos, justicia y orden divino. La imagen de Abraham como fundador del monoteísmo puro es una construcción literaria y teológica posterior, probablemente fortalecida durante y después del exilio babilónico y el período persa. El Moisés bíblico es una figura central en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es el gran legislador, el libertador del pueblo hebreo e intermediario directo con Dios. Sin embargo, desde el punto de vista histórico y arqueológico, no tenemos pruebas directas de su existencia ni del éxodo. Lo que sí sabemos, gracias a registros egipcios y hallazgos arqueológicos, es que hubo presencia de pueblos semitas en Egipto durante distintos periodos. Algunos trabajaron como siervos en obras estatales, otros sirvieron como soldados o mercenarios en el ejército faraónico, ya que Canaán estaba bajo la influencia política y militar de Egipto durante este periodo. También conocemos episodios históricos que podrían haber inspirado el relato del Éxodo, como la expulsión de los hicsos alrededor del siglo XVI a.C. El recuerdo de tal éxodo masivo, sumado a otros desplazamientos forzados, pudo alimentar una tradición oral que, siglos después, se plasmó en la narrativa bíblica. Consideremos una hipótesis curiosa, ubicada en Egipto de Akenatón en el siglo XIV a.C. Este faraón llevó a cabo una de las reformas religiosas más radicales de la historia al romper con siglos de tradición politeísta y ordenó la adoración exclusiva de Atón, el disco solar. Akenatón cerró templos, confiscó riquezas del clero y redujo drásticamente el poder de los sacerdotes y se presentó como el único intermediario entre el dios y el pueblo. En este contexto surge la polémica hipótesis, planteada por Sigmund Freud, en la que Moisés podría no haber sido hebreo, sino un alto funcionario egipcio, un general o sacerdote cercano a Akenatón, y seguidor de su fe monoteísta. Cuando el faraón murió, su reforma religiosa fue rechazada y Moisés habría transmitido la idea de un solo dios a un grupo semita, al que se llevaría consigo junto a elementos de la teología atonista. Y es que la semejanza entre el culto a Atón y el monoteísmo bíblico es evidente: un solo Dios supremo, prohibición de imágenes, leyes reveladas y un líder carismático que actúa como portavoz divino. Aunque no haya pruebas directas que confirmen esta conexión, la coincidencia histórica y conceptual hace que esta teoría siga siendo objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. Y a respecto de las 10 plagas de Egipto,
Los propios egipcios ya tenían textos de catástrofes naturales interpretadas como castigos divinos. El más famoso es el papiro de Ipuwer fechado entre el 1900 al 1600 a.C., donde se describen ríos convertidos en sangre, peste, hambre y caos social, muy parecido a las plagas, aunque se trata de una alegoría política. También habría que destacar que también había rituales contra los enemigos del faraón, donde se invocaban enfermedades y destrucción. A pesar de estas teorías, el pueblo hebreo en Canaán no presentó cierto monoteísmo exclusivo hasta 700 años después del culto a Atón. Ahora lo veremos. Ya hemos visto que la posible existencia de Abraham está envuelta en politeísmo e influencia sumeria, pero ¿cómo sabemos que el pueblo judío fue realmente politeísta? Los descubrimientos arqueológicos revelan que entre los siglos 8 y 7 a.C. el pueblo hebreo era politeísta, ya que excavaciones en dos yacimientos, Kuntillet Ahrud, en el Sinaí, y Kirbet Elum, en Judá, revelaron inscripciones que mencionan a Yahvé y su Aserá. Aserá era una diosa madre de la religión cananea, asociada a la fertilidad y considerada consorte del Dios supremo El. Las inscripciones halladas no son casos aislados, en Jerusalén y otras ciudades de Judá se han encontrado figurillas femeninas que probablemente representaban a Aserá, lo que sugiere que su culto estaba presente tanto en la vida doméstica como en ciertos espacios sagrados. Durante los siglos 8-7 a.C., el panteón cananeo incluía, además de El, Dios supremo, y Aserá, diosa madre, otras divinidades destacadas, como Baal, dios de la tormenta, la lluvia y la fertilidad agrícola, a menudo rival teológico de Yahvé en la Biblia. Anat, diosa guerrera y hermana de Baal, asociada a la guerra y la protección. Astarte, diosa del amor y la fertilidad, vinculada a cultos orientales. Resef, dios de la peste y la guerra. Yam, dios del mar y las aguas caóticas, antagonista en mitos cananeos. Mot, dios de la muerte y el inframundo. En la práctica religiosa cananea, estos dioses eran invocados según las necesidades, lluvia, victoria en la guerra, protección ante epidemias o fertilidad de la tierra. ¿Qué pasó con ellos? Baal fue presentado como la gran competencia de Yahvé. Sus cultos con sacrificios y rituales sexuales fueron denunciados por profetas como Elías y Oseas para ser demonizado como símbolo de idolatría, por lo que sus altares fueron destruidos. Anat fue prácticamente borrada de los textos. Sus atributos de fuerza y protección se reasignaron a Yahvé para desaparecer como figura de culto, aunque algunos rasgos femeninos de poder divino sobrevivieron en metáforas. Astarte fue asociada con la prostitución sagrada y cultos extranjeros, condenada repetidamente en Jueces 2 y 13 o en Primero de Reyes 11, 5, donde se la convierte en símbolo de corrupción moral y desviación religiosa. O Resef, posiblemente transformado en figura de castigo divino bajo control de Yahvé, cuya identidad se diluyó, su nombre a veces se usa para designar la peste como azote divino. En resumen, el monoteísmo israelita no solo eliminó a estas deidades, sino que recicló sus atributos, transformándolos en cualidades de Yahvé o en enemigos simbólicos de su pueblo. Las reformas religiosas impulsadas por reyes como Ezequías y Josías en el siglo VII a.C. centralizaron el culto en Jerusalén, concentraron la autoridad religiosa en el templo y prohibieron los altares de otros dioses, lo que apuntaló el monoteísmo hebreo de cara al futuro. El año es 586 a.C. Nabucodonosor II, rey de Babilonia, conquista Jerusalén ya monoteísta, destruye el primer templo y deporta a la élite hebrea. Los judíos llegan a Babilonia, la gran metrópoli del momento, una ciudad monumental, con sus murallas imponentes, la famosa puerta de Istar, y el zigurat que algunos identifican con la Torre de Babel. Parece ser en este momento cuando el pueblo hebreo entra en contacto con la astrología babilónica, con su idea de que los cuerpos celestes marcan el destino, los relatos de creación, como el Enuma Elish, donde los dioses crean el mundo tras un combate cósmico, o la jerarquía celestial de dioses y espíritus, que inspirará más tarde la idea de ángeles y demonios en el judaísmo. Es el primer momento histórico y arqueológico en el que tenemos pruebas claras de hebreos viviendo en tierras mesopotámicas. Hasta ese momento, Yahvé había sido, sobre todo, un dios nacional, el Dios de Israel frente a los dioses de otras naciones, pero el trauma del exilio obliga a repensar la fe. ¿Cómo puede ser el Dios de Israel si su pueblo ha sido derrotado, su templo arrasado y su tierra perdida? La respuesta es audaz: Yahvé no es solo un Dios local, es el único Dios verdadero, universal, que gobierna sobre todos los pueblos y sobre toda la historia. En este periodo, los textos hebreos no solo se conservan, se recopilan,
Se editan y se reescriben y muchos especialistas coinciden en que gran parte del Antiguo Testamento tal como lo conocemos se organiza en esos años. En el 539 a.C., todo cambia de nuevo. Ciro el Grande conquista Babilonia y su política es distinta, ya que permite que los pueblos exiliados regresen a sus tierras y reconstruyan sus templos, lo que para los judíos significa el retorno a Jerusalén. En el 516 a.C., se inaugura el segundo templo y aquí entra en juego un factor decisivo, la religión persa. El zoroastrismo no era todavía la fe de masas que más tarde dominaría Persia, pero ya tenía gran influencia. Varias nociones, que no aparecen en los textos más antiguos, empiezan a figurar en los textos del período postexílico, especialmente en el siglo V y IV a.C., como por ejemplo, el dualismo cósmico, Ahura Mazda, el Dios Supremo, frente a Angra Mainyu, el espíritu del mal. Una lucha entre luz y oscuridad que dará forma a la idea judía y luego cristiana, del conflicto entre Dios y Satanás. Los ángeles y demonios, en el zoroastrismo existen espíritus intermedios, unos benéficos y otros malignos y el judaísmo, que hasta entonces apenas había mencionado ángeles, empieza a desarrollarlos como figuras clave. El juicio final, al final de los tiempos, cada alma será juzgada. Esta idea se incorpora en libros bíblicos como Daniel. La resurrección de los muertos, la promesa de vida eterna más allá de la tumba, que antes no formaba parte del judaísmo primitivo. La renovación del mundo, un fin escatológico en el que la creación es purificada. Entre los siglos V y IV a.C., asistimos a un punto de no retorno en la historia del judaísmo, la consolidación definitiva del monoteísmo. La Torá, que ya había sido redactada y recopilada en etapas anteriores, pasa ahora a convertirse no solo en un libro religioso, sino en la base de la ley civil, política y espiritual. Regula la vida entera del pueblo, desde la alimentación y la pureza ritual, hasta el calendario, las festividades y las normas de convivencia. El Templo de Jerusalén, reconstruido tras el exilio en Babilonia, se proclama el único lugar legítimo de culto. Con ello se eliminan todos los altares locales, santuarios regionales y prácticas familiares que habían mantenido vivas las tradiciones cananeas y rurales. La centralización del culto refuerza a la élite sacerdotal y convierte a Jerusalén en el centro religioso absoluto, aunque por mucho que los líderes se empeñen en unificar, las corrientes ideológicas siempre se ramifican en nuevos credos. Veamos las distintas facciones y corrientes que coexistieron, debatieron y hasta se enfrentaron durante los siglos II a.C. y después de Cristo. Los fariseos surgieron en torno al siglo II a.C., probablemente como respuesta a la helenización forzada durante el reinado de Antíoco IV Epífanes. Ellos defendían la importancia no solo de la Torá escrita, sino también de la ley oral, un conjunto de tradiciones transmitidas de generación en generación que complementaban y explicaban la ley de Moisés. Creían que la vida cotidiana debía regirse por normas de pureza, qué comer, cómo orar, cómo tratar al prójimo, y lo más importante, pensaban que cualquier judío, no solo los sacerdotes, podía vivir en santidad si seguía estas reglas. En cierto modo, fueron los democratizadores de la religión, aunque no tenían poder militar ni aristocrático, pero sí influencia popular, porque hablaban el lenguaje del pueblo. Entre sus creencias destacaba la fe en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles y espíritus, ideas que ya mostraban cierta influencia persa y zoroástrica. Frente a los fariseos estaban los saduceos, una élite aristocrática y sacerdotal que dominaba el templo de Jerusalén. Su nombre proviene probablemente de Sadoc, un sacerdote de la época de Salomón, lo que les daba legitimidad histórica y a diferencia de los fariseos, rechazaban la ley oral. Solo aceptaban la Torá escrita y la interpretaban de forma literal, por lo que no creían en la resurrección, ni en la vida después de la muerte, ni en la existencia de ángeles, una visión mucho más terrenal y práctica. Podemos decir que eran los guardianes del status quo, más cercanos a las autoridades romanas y al poder político. Su poder estaba íntimamente ligado al templo, los sacrificios, las ofrendas, los diezmos y por eso, mientras existió el templo, los saduceos tuvieron un rol central. Pero tras su destrucción en el año 70 después de Cristo, desaparecieron como grupo. Los esenios eran otra historia. Decidieron apartarse de la vida urbana y fundar comunidades aisladas, como la famosa de Qumran, junto al Mar Muerto, ya que se consideraban a sí mismos los verdaderos hijos de la luz, frente a un mundo que veían corrompido. Vivían en comunidad, compartiendo bienes, practicaban la pureza ritual extrema, baños frecuentes y una vida de oración y estudio,
como si fueran monjes de aquella época. Lo que sí está claro es que se preparaban para un juicio final inminente y esperaban la llegada de dos Mesías, uno real y otro sacerdotal. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX, nos han permitido conocer mejor sus ideas, su organización y su visión apocalíptica, y es que los esenios son una muestra de cómo el judaísmo del período del Segundo Templo era mucho más diverso y complejo de lo que solemos imaginar. Si los esenios se retiraban, los celotes eligieron la vía contraria, la lucha armada, y su nombre significa, celosos o apasionados por la causa de Dios y la libertad de Israel. Eran un movimiento nacionalista y religioso que rechazaba la dominación romana y defendía la insurrección, ya que pagar tributo al César era un acto de idolatría. Creían que solo Yahvé debía gobernar a su pueblo, y estaban dispuestos a morir por ello. Su papel fue clave en la gran revuelta judía del año 66 después de Cristo, que terminó en desastre, con la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. Finalmente, tenemos a los samaritanos, descendientes de poblaciones del antiguo reino del norte, Israel, y reivindicaban ser los verdaderos guardianes de la Torá. Su centro de culto no estaba en Jerusalén, sino en el monte Gerizim, donde afirmaban que debía erigirse el verdadero templo, lo que los enfrentó directamente con los judíos de Judá, que solo reconocían a Jerusalén. Los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco, los 5 primeros libros, y rechazaban las innovaciones posteriores, por lo que eran herejes y extranjeros para los judíos. Este conflicto explica, por ejemplo, por qué en los evangelios del Nuevo Testamento los samaritanos aparecen siempre como un grupo aparte, con tensiones profundas frente a los judíos. Al revisar los orígenes del judaísmo, vemos que no fue un camino recto ni puro, sino un mosaico de tradiciones mesopotámicas, egipcias, cananeas y persas. Cada influencia dejó su huella y lo que hoy entendemos como monoteísmo fue en realidad el resultado de siglos de crisis, exilios, reformas políticas y reinterpretaciones espirituales. Quizás la gran lección que nos deja esta historia es que las religiones no nacen de una sola chispa divina aislada, sino del diálogo, y a veces del conflicto, entre culturas. Y tal vez ahí está su fuerza, en haber sabido transformar tragedias, conquistas y contactos con otros pueblos en una fe que sobrevivió milenios. Al final, entender su origen es entender también la raíz de muchas de las ideas que todavía nos acompañan: justicia, esperanza y creer que la historia tiene un sentido. Te dejo en comentarios la bibliografía de este vídeo y te aconsejo algún que otro libro. Si te ha gustado, te recomiendo mi obra, El sueño de Brahma. Novela histórica ubicada en el siglo III a.C. entre la India y Persia. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.